la renta de los depósitos o de las inversiones que pudieran hacer las personas que no tienen mucha vocación de negocio para poder obtener algún tipo de rendimiento de la inversión de su dinero. En el ámbito económico más amplio, más grande, también ocurre lo mismo en las dos direcciones. No solo los empresarios que deciden luego de varias generaciones empresariales asumir una posición de vivir de la renta, sino también de empresarios que aprovechan eso para invertir en empresas que puedan ser rentables. Y me voy a explicar brevemente. A raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aquí se produjo una situación en la cual muchas empresas tradicionales de la República Dominicana, grandes y medianas también, y algunas pequeñas, que eran empresas de cierta prosperidad, pues se vieron entonces frente a una globalización que les obligaba en determinados momentos a establecer alianzas estratégicas con empresas más grandes internacionales que fueron estableciéndose en el país, más en la medida en que se le fue dando cabida a la promoción de la inversión extranjera directa en la República Dominicana. Entonces, de repente una empresa que producía un bien específico, pero una empresa pequeña con una buena participación de mercado, cuando llegaba un gigante internacional al país y se establecía aquí, entonces podía competir en mejores condiciones, y al final ese pequeño tenía la necesidad tal vez de aliarse con ese gigante para poder sobrevivir en el mercado. Pero también ocurría la necesidad de empresas pequeñas que tenían la necesidad de expandirse hacia el exterior con una mayor vocación exportable, y también se veían en la obligación o en la necesidad de aliarse con empresas similares más grandes, tal vez internacionales, para poder de esa forma conquistar mercados. Pero en eso también se da otra situación, y es la situación de que muchas de las empresas en la República Dominicana, la mayoría de las empresas tradicionales en la República Dominicana eran y son empresas familiares. Y se da una situación de prosperidad empresarial en primera generación, en segunda generación, pero ya hacia la tercera generación se producen, y hay casos muy conocidos que tal vez no voy a citar para para evitar algún tipo de tristes recuerdos de determinados apellidos tradicionales de la República Dominicana, pero hay casos muy conocidos donde a partir de la tercera generación pues se produce una especie de división o de conflicto judicial o de pleito por intereses de herencia entre hermanos que heredan determinadas empresas, y entonces esas empresas terminan en manos de otros empresarios, o terminan desapareciendo, o terminan perdiendo participación de mercado. Casi siempre a partir de la tercera generación. Hay otras empresas que han sido exitosas en cuanto a, o familias empresarias que han sido exitosas en cuanto a ir transfiriendo hacia la segunda, la tercera generación, pues el comando de empresas importantes o de grupos empresariales importantes, y no les ha sucedido eso. Y hay otras donde a partir de la tercera generación, esta tercera generación no necesariamente tiene la vocación de negocios o la vocación empresarial y de dedicación al sacrificio que implica tener o mantener una empresa o un grupo empresarial, y entonces deciden establecer alianzas con empresas más grandes para vivir de la renta. Y hay casos emblemáticos aquí donde grandes empresas han sido grandes empresas de apellidos tradicionales, han sido vendidas en su mayoría accionaria a consorcios similares internacionales más grandes. Se mantiene la misma presencia o una mayor presencia en el mercado de los productos que comercializan, pero ya no son ellos los dueños tradicionales, sino que son accionistas que se quedan como accionistas minoritarios viviendo de la renta. Y no les va mal, pero ya no tienen esa responsabilidad o ese sacrificio de mantener un emporio empresarial o una gran empresa industrial o agroindustrial o comercial que representa el hecho de dedicarse a tiempo completo a la actividad empresarial, más si no se tiene esa vocación, aun cuando se sea hijo o nieto de grandes emprendedores. Y por otro lado ocurre a la inversa. Grandes grupos empresariales que se han dedicado a la práctica de desarrollarse con base en una especie de administración de fondos o de capital de inversión. ¿En procura de qué? En procura de adquirir determinadas empresas tradicionales, emprendidas por apellidos tradicionales,
pero sin quitar del comando de esas empresas a esos apellidos tradicionales que son los que representan la cara o la imagen de esas empresas. Y eso ha ocurrido aquí con muchas empresas que todavía nosotros pensamos que los dueños son los fundadores originales y sin embargo sus dueños ya son un grupo empresarial específico y ellos continúan como administradores. Es el hecho de que tú tienes una empresa próspera, buena, grande, tienes vocación de negocios, pero tal vez no tienes el capital que necesitas para seguir siendo competitivo. Y entonces un grupo empresarial con capital disponible y fresco más grande te ofrece comprarte la empresa y te deja administrando la empresa. Entonces yo te la compro, yo inyecto el capital necesario, tú ahora vas a ser accionista, pero vas a ser mi empleado, pero tú vas a seguir siendo presidente de la empresa, tú vas a seguir al mando administrativo de la empresa porque tú no eres un mal administrador, tú lo que pasa es que te falta capital para seguir siendo competitivo. Entonces tú vas a administrar una empresa que era tuya, que ahora yo te la estoy comprando y tú pasas a ser mi empleado. Y eso ha ocurrido con varias empresas en la República Dominicana de apellidos tradicionales, cuyos apellidos tradicionales se mantienen administrándola. Pero cuando tú preguntas, no, pero eso es de los tal, eso es de tal apellido, eso es de tal grupo empresarial familiar. Ah, pero yo pensaba que ellos seguían siendo dueños. No, ellos siguen como accionistas, pero siguen administrando. Entonces sigue todavía ese mismo apellido como presidente del consejo o como presidente ejecutivo. Al final son accionistas minoritarios. Y créanme que eso ocurre con empresas grandes, muy tradicionales de la República Dominicana de diferentes ámbitos. Eso puede ser positivo para garantizar la sobrevivencia de esas empresas. Pero tiene también un aspecto positivo y es el hecho de que aquí, señores, contrario a lo que se piensa, la concentración del poder empresarial, de los llamados 5 apellidos que controlaban la economía en el pasado, como uno decía que hay 5 apellidos que son los que controlan la economía en el pasado, pues créanme que ahora son 36 esos 5 apellidos todavía siguen controlando la economía con muchísimo más poder que antes. Porque la mayoría son dueños de las empresas que usted piensa que no son dueños. Y esa concentración empresarial de grupos específicos económicos del país todavía se mantiene. Al punto entonces que tenemos una situación de concentración que hace que determinados mercados se tornen oligopólicos o monopólicos y que no haya forma de aplicar una regulación efectiva que lo evite. ¿Por qué? Porque el capital está en manos de pocos grupos empresariales. Pocos grupos empresariales que entonces invierten en empresas medianas, pequeñas y hasta grandes. Y al final terminan siendo los dueños en el ámbito agroindustrial, en el ámbito industrial, en el ámbito de las zonas francas, en el ámbito comercial, en el ámbito turístico y en otros sectores. Entonces, esa concentración hace que todavía se mantenga una alta influencia de ese poder fáctico que es el poder empresarial y que se concentra en pocos apellidos. Yo recuerdo en una ocasión que aquí había una situación en el gobierno de Leonel Fernández donde había que pasar una reforma, creo que era una reforma fiscal, de las tantas reformas fiscales que introdujo el presidente Leonel Fernández. Y las negociaciones se hacían con los grupos empresariales, con las asociaciones empresariales, con el CONEP, con la Asociación de Industrias, con la Asociación de Jóvenes Empresarios, con la Asociación de Jóvenes de Empresarios Industriales o de Empresas Comerciales y así sucesivamente. Llegó un momento en que parece que a Leonel se le prendió el bombillo y dijo, no, yo me voy a reunir aquí con los apellidos que dominan y que controlan y entonces del palacio, de esa reunión va a salir un acuerdo para la reforma. Y entonces se reunió con 5, 6 o 7 de los apellidos tradicionales empresariales del país. Y al final, esos apellidos tradicionales del país impusieron una reforma donde tanto el CONEC y su directiva se quedaron con la boca abierta, tanto la IRD y su directiva se quedaron con la boca abierta sin poder decir nada porque al final son los que controlan precisamente esos mismos gremios empresariales. O sea, el Poder Ejecutivo se dio cuenta de que negociando o tratando de buscar consenso con los gremios empresariales no iba a llegar a ningún acuerdo y decidió entonces irse a los apellidos tradicionales que son los que controlan no solo esos gremios empresariales, sino que controlan la economía productiva del país en esencia y en efecto. Ahora también ocurre una situación mucho mayor, que es una situación de una
alianza público-privada que va en crecimiento. Y esa alianza público-privada que va en crecimiento ha sido fortalecida por el gobierno del presidente Danilo Medina. Aquí ocurrió que durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández, por culpa de los propios empresarios, se dio una situación en la que muchos políticos se convirtieron en empresarios y llegaron a acumular fortunas que incluso los hacía competir con empresarios tradicionales del país. Y yo no estoy diciendo que en el gobierno de Danilo Medina eso se haya revertido. No, no se ha revertido, pero se ha reducido. En este gobierno o en estos gobiernos del presidente Danilo Medina, el presidente Medina ha vuelto a tratar de diferenciar un poquito, no en una proporción alta, pero sí en menor proporción de lo que ocurría en el pasado, a tratar de diferenciar un poco la labor del político en el gobierno y la labor del empresario. Y esa diferenciación, claro, en una combinación como quiera de intereses que se mantienen y de promoción de esas alianzas público-privadas que permiten al sector privado hacer negocio con el Estado en una mayor proporción ahora que en el pasado y sin tener a los propios políticos como competidores. No estoy diciendo que esa sea la generalidad, sino que se ha corregido en parte esa situación que ocurría con mayor énfasis en el pasado. Y eso le ha permitido al gobernante actual obtener manifestaciones de respaldo de importantes grupos empresariales y de importantes y tradicionales apellidos empresariales del país que van al palacio y se reúnen con el presidente para expresarle su respaldo o su agradecimiento, no tanto porque simpaticen con él como persona, no tanto porque simpaticen con su gobierno o con su partido como tal, sino porque realmente ha desarrollado una labor de diferenciación de políticos y empresarios que le ha permitido al sector empresarial desarrollar su negocio con el Estado en mejores condiciones de lo que ocurría en el pasado. Y eso entonces tiene un efecto que se traduce, por supuesto, en el respaldo político coyuntural que ha podido recibir el gobernante actual de parte de una parte importante del sector empresarial.